Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estamos alegres, seguimos de gozo, acabamos de recibir Pentecostés, o mejor dicho, de celebrar, y hemos recibido la renovación de nuestros dones. Hemos recibido un abrazo, un beso del Espíritu Santo. Quiero invitarte que nos pongamos en oración hoy con un tema, como siempre, poderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios. Es que siempre debemos de ser agradecidos, porque tenemos un Padre que es bueno, que es misericordioso, que siempre llega en nuestro auxilio a socorrernos, que nos levanta en nuestras debilidades, que ha derramado sobre nosotros los dones que necesitamos, y a través de estos dones Él quiere que tú y yo sirvamos y sirvamos con prontitud, como lo hizo Mamá María. Pedimos al Padre que, a imitación de los santos, nos ayude a amarle, a conocerle y a servirle. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, el que fue traspasado por el Espíritu Santo, el que mandó, envió al Espíritu Santo, y seguimos pidiendo la intercesión de la esposa, de la llena del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, a ti que eres Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Felicidades. Tienes regalos nuevos, tienes dones nuevos. Yo sé que el Espíritu Santo ha derramado sobre ti diversos dones. Y hoy, claro, vamos a hablar de esos dones que tú y yo acabamos de recibir. Están calentitos, bendito sea Dios. Y ahora, ¿qué hacemos con todos estos regalos que hemos recibido? Bueno, yo quiero compartir contigo en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 768 nos dice que la Iglesia es enriquecida con sus diversos dones jerárquicos y carismáticos. Los dones que tú y yo hemos recibido son para enriquecer nuestra iglesia. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo del 6 en adelante, el apóstol Pablo nos habla de diversos dones, y yo sé que tú recibiste muchos de ellos. Nos habla del don, por ejemplo, del servicio, nos habla del don de profecía, nos habla del don de enseñar, nos habla del don de exhortar, y así nos habla de diversos dones. Pero un poquito más adelante nos dice cómo tú y yo debemos de actuar después de recibir los dones. Por ejemplo, quizás el Espíritu Santo te ha ayudado a entender que tú tienes dones, diversos dones, pero por ejemplo tú tienes el don de convencer a la persona, tú tienes el don de convencimiento. Y yo quiero hoy preguntarte cómo tú usas ese don. Porque nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica que los dones son para enriquecer la iglesia. Muchas veces tú y yo tenemos dones y no lo estamos poniendo al servicio de nuestra iglesia. Y si no lo estamos poniendo al servicio de nuestra iglesia, quiere decir que le estamos dando mal uso o un uso equivocado. Por ejemplo, hay personas que tienen el don de convocación, y esa persona tiene un don fácil de reunir muchas personas. Y por ejemplo, hacen una fiesta y a la fiesta le llegan 60, 100 personas. Yo te pregunto, si tú tienes ese don,
y tú puedes reunir muchas personas. ¿Cómo tú lo estás usando? ¿Lo estás usando para evangelizar a esas personas o lo estás utilizando quizá para beneficiarte tú o para hacer fiesta pero que no son del agrado de Dios? Hay personas que tienen el don, por ejemplo, una facilidad de vender cosas. Conozco personas que te pueden vender 5, 10 tickets de a $100 con mucha facilidad. Yo te pregunto, si tú has descubierto que con facilidad tú puedes vender cosas, ese don que tú tienes, ¿tú lo estás utilizando para bendecir tu iglesia o lo estás utilizando para un bien propio? Y tú me preguntarás, hermana, ¿y entonces de qué se trata esto? Se trata de que todo lo que tú y yo recibimos de Dios debe devolver a Dios. Sí. Sí, yo sé que muchas veces no lo entendemos. Y por ejemplo, tú tienes una capacidad de hacer negocio. Y bueno, tú usas ese don que tú tienes de hacer negocio para enriquecerte tú. Pero el numeral 768 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los dones son para enriquecer nuestra iglesia. Y está bien, quizá todos los dones que tú tienes hasta ahora lo has estado utilizando para tu propio beneficio. Pero ya con el conocimiento de saber que los dones son para ser utilizados, no para el beneficio propio, sino para el beneficio de otros. Ya sabiendo que los dones no son para utilizar para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de los demás, entonces ya tú y yo podemos detenernos y pensar de aquí en adelante cómo organizar nuestra vida y cómo darle a Dios lo que hemos recibido de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo nos da una lista de cómo tú y yo debemos de vivir. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que esta lista él nos la da después de hablarnos de los dones que recibimos. Mira, yo quiero leértelo, voy a comenzar desde el versículo 6, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 6. Dice así: tenemos dones diversos, según la gracia que Dios ha concedido a cada uno. Por ejemplo, si hemos recibido el don de profecía, debemos ejercerlo según la medida de la fe. El que tenga el don del servicio, sirviendo. El de enseñar, enseñando. El que exhorta, exhortando. El que reparte, hágalo con generosidad. El que preside, con diligencia. El que alivia los sufrimientos, de buen humor. Versículo 9. Amen con sinceridad. Aborrezcan el mal y tengan pasión por el bien. En el amor entre hermanos, demuéstrense cariño, estimando a los otros como más dignos. Con celo incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración, solidarios con los consagrados en sus necesidades, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que lo persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso
el apóstol Pablo nos dice cómo tú y yo, después de recibir los dones que el Señor ha derramado, según la gracia, según Él ha querido repartirlo, Él nos dice cómo tú y yo debemos de vivir. Y nos dice que debemos de aborrecer el mal y tener pasión por el bien. Lo que quiere decir, mis amados, que mientras más dones recibimos, más responsabilidad tenemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En otra palabra, los dones no los recibimos para beneficiarnos nosotros. Los dones los recibimos para servir a través de ellos, para servir a nuestro Señor a través de ellos. El Señor, en la parábola de los talentos, en la Sagrada Escritura, nos habla de 3 servidores. Él repartió a cada uno según Él quiso. A uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 y a otro le dio 1 talento. El Señor reparte los talentos según tú y yo podemos recibirlo. Y el que recibió 10 talentos, lo trabajó, se sacrificó y le entregó 10 talentos más a su Señor. El que recibió 5, igual lo trabajó y le entregó 5 talentos extra a su Señor. Pero el que recibió 1 talento, lo enterró. Y el Señor le llama holgazán. Y en otra traducción, siervo inútil. Que tú y yo, a través de los dones que hemos recibido en este día que acabamos de celebrar Pentecostés, el Señor pueda darnos el doble, porque lo hemos trabajado con prontitud como Mamá María, en humildad y en obediencia a nuestra Santa Iglesia Católica. Que el Señor nos continúe bendiciendo y que podamos tú y yo seguir enriqueciendo no nuestra vida, sino la Iglesia a través de los dones que hemos recibido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Si te gustó el video y si tú crees que aquí hay un mensaje que puede ayudar a otros, compártelo, porque a través de conocer más la voluntad de Dios, podemos amarlo más y servirle mejor. Sube tu dedito si te gustó. Ayuda a que otros se suscriban, así podemos ser bendición en la vida de otros. Recuerda, siempre está en mis oraciones. De parte de Jesús, te da las gracias. Recibe un abrazo de despedida. Hasta la próxima de parte de Jesús. Que Dios te bendiga. Bye bye.